Hola, hola a todos. Bueno, este es el primer podcast de Aloha. Es un podcast súper pedido y lo hemos titulado Aloha 10 años después. Más que números, transformamos vidas. Entonces va a ser un podcast súper casual, va a ser un conversatorio para que ustedes puedan conocer un poquito más de Aloha. Esto ha sido súper pedido de cómo llegó Aloha a Panamá, qué los motivó, cuáles fueron los primeros retos que tuvieron. Entonces aquí estamos con los protagonistas. Yo tengo el honor a presentar a mis socios y mi familia. Tenemos a Frederick Roberts, director comercial de Aloha Panamá, que ha sido un motor para todo el proyecto Aloha. Tenemos al Master Coach del programa Aloha, Adrián Cedeño, aquí con nosotros. Adrián es el coach de coaches, ¿okay? Todos los coaches que hacen entrenamiento de los niños a nivel nacional pasan por las manos de este señor. Así que bienvenidos, chicos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es la licenciada Vanessa Campos, soy la directora nacional del programa Aloha y la verdad muy honrada de poder compartir con ustedes en la mañana del día de hoy todo lo que es la historia de Aloha Panamá. Así que vamos a empezar. Chicos, tengo preguntas que me han estado mandando, así que vamos a empezar en orden. Primero, a mi querido Frederick. Sí, pero esto es como una Freddy, emboscada. como lo llamamos aquí, así bien Freddy. cerquita. ¿Dónde estabas tú profesional o personalmente cuando Aloha llegó a tu vida? Yo estaba cruzando ciclos muy importantes y obviamente son por la edad y por todo lo que habíamos vivido no tenía mucha incertidumbre pues, por todo. Es un nuevo proyecto, pero siempre creí en cómo tú, Vane, y Adrián primero Vane me lo dijo, cómo me lo presentó, toda la pasión que tenía, cómo lo dijo. Y luego después que nos reunimos con Adrián y conversamos el tema, o sea, estaba fue con mucha pasión, mucho interés de que las cosas le fuera bien. Más que la parte financiera, más que el nombre, más allá de todo eso, fue como yo creí en el juicio de ustedes, pues en la visión que tenían. Y obviamente después conocí el programa, nos fuimos a México y me enamoré, me gustó mucho cómo nos lo presentaron. Al final, obviamente, en ese momento uno no calcula las repercusiones que vaya a haber o el gran o poco impacto que pueda tener algo, porque uno no lo, creo que el orden no llega todavía como para imaginarse esas cosas después de tantas cosas que se habían hablado y discutido. Y obviamente yo tenía 25 años, 24, 25 Eres un años. niño. Y yo creía como en esa visión pues de mi hermano mayor y que, sabes, que las cosas nos fueran bien. Y bueno, tuvo sus retos, como todo, pero creo que ahorita, obviamente, un Es gran otra alivio, cosa, ¿no? 10 años después. Ya 10 años después de la Adrián, otra. cómo estabas tú, profesional, personal? ¿Qué estabas pasando en ese momento? ¿Qué tenías en tu cabeza cuando de repente llegó la idea de, oye, mira este proyecto? Bueno, es interesante porque realmente estamos en un punto de la vida donde estamos buscando eh, algo que nos llenara, algo que nos apasionara. No sabíamos qué era, tampoco sabíamos cómo iba a llegar. Sabíamos que iba a llegar, pero no sabíamos de qué manera iba a llegar. Y nos llega de la manera más inesperada, ¿no? Obviamente buscando resolver una necesidad, una situación con nuestro hijo, es cuando nos llega esta oportunidad tan linda y hermosa que es Aloha, sin pensarlo, sin buscarlo, buscando, sí, una ayuda para nuestro hijo, nos llega esta herramienta maravillosa que transformó la vida de nuestros hijos, transformó la vida de nuestra familia y a lo largo de estos 10 años yo creo que ha transformado la vida de muchas personas y en todos los casos ha sido maravilloso, maravilloso ver la transformación no solo de nuestros hijos, sino
de estas personas que confiaron en nosotros como un proyecto que realmente para esta parte del mundo no se conoce mucho, o no se entiende mucho, ¿no? Realmente decir a la persona, oye, métete a Aloha, ¿qué es eso? Un baile hawaiano, o sea, por qué Aloha? Entonces, entender y hacer que las personas entiendan el impacto que esto puede tener en la vida de los niños, fue todo un reto, pero creo que hoy, 10 años después, podemos sentirnos contentos de que hemos ayudado a muchas personas. Así es, así. Bueno, para los que no logran entender el contexto de la relación que existe aquí en este foro, Frederick es mi hermano, es cuñado de Adrián, porque Adrián es mi esposo. Así que realmente esto es un proyecto que lo emprendimos a nivel familiar y, como decía Adrián, nace de una necesidad, básicamente una necesidad propia. Y es necesidad propia porque nuestro hijo en esos momentos, imagínense, tenía 9 años, con un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, un grado bastante alto. Por su misma condición del déficit de atención, los momentos de atención eran mínimos, o sea, mínimos. Estamos hablando de que, por ejemplo, para un niño que puede estudiar de repente en esos momentos una hoja que le podía demorar, qué sé yo, 10 minutos, a él le tomaba 1 hora, porque sus periodos de concentración eran muy pocos. Entonces, buscando una manera, pero realmente, bueno, eso fue la etapa 2, porque la primera etapa fue, estaba en el colegio enseñándole, estaban en un periodo de cálculos mentales, estaban dando cálculos mentales, entonces me preguntaba Adrián, ¿cómo tú le enseñas a un niño ¿Cómo hacer cálculos cómo mentales? hacer cálculos mentales? ¿Me Claro. explico? O sea, ¿cómo tú le puedes enseñar a alguien a hacer algo que lo tiene que hacer mentalmente? Y buscando maneras, buscando formas, realmente buscando, Adrián, formas de poder enseñarle a él ¿Alguna técnica, alguna herramienta que técnica, pudiera alguna encontrar? herramienta. Claro. Logró visualizar en YouTube, se encontró con niños Aloha. Y eso fue como el primer llamado. Me dice, mira esto es increíble, wow, mira estos niños. Y fue por eso que nace la necesidad. Oye, Juan Diego necesita aprender cálculos mentales. Sí, me acuerdo que te comenté, te dije, bueno, pero vamos a averiguar si existe algo aquí en Panamá para que yo entre mañana, si es posible. Exactamente. Y ese día llamamos, me acuerdo que le comenté a Freddy trabajaba, bueno, trabajaba conmigo en ese momento, estábamos básicamente muy cerca, oficina a oficina, y le comento que no estaba en Panamá, el lugar más cercano era México, así que yo, que me destaco por ser rápida y furiosa, fui y llamé a México a preguntar, oye, no sé si de repente enseñaban de forma virtual, qué sé yo, no, buscando una manera de poder tener acceso a esa información. Y me contesta para que vean que las casualidades no existen. Siempre hay Causalidades. Consecuencias. exactamente, causalidades, consecuencias. Me contestó en ese momento el dueño de la franquicia de México, el que manejaba México en esos momentos, y me dice, mira, tú estás en Panamá, y nosotros no tenemos nada que ver con Panamá, no podemos trabajar con Panamá, pero normalmente no está aquí, pero hoy está aquí en oficina, el director de expansión. Saludos a nuestro querido Kamal Motwani, que lo queremos mucho. Director de expansión a nivel internacional de Aloha, ¿no? Es correcto. Y me lo pasa el teléfono y tengo contacto por primera vez directo con el director de expansión y se nos abre una posibilidad que no teníamos ni por aquí en la mente, la verdad. Así que de allí pasamos a... No demoramos nada para ponernos, nos organizamos y nos fuimos a Puebla. Nos invitaron, exactamente, nos invitaron a Puebla a que viéramos un campeonato. Un campeonato nacional. Y hablar un poquito más del programa y entenderlo más, porque hasta ese punto solo lo veíamos como la solución para problemas de matemáticas, ¿no? Más que todo cálculos mentales, cómo ayudarlo. Oye, para que no fracasaran la escuela. Claro, pero cuando fuimos allá y escuchamos que era mucho más que matemáticas, ahí fue donde nos terminamos de convencer y dijimos definitivamente
hay que llevarlo a Panamá. Y no solo por el hijo de nosotros, sino porque esto tiene que llegar a mucha gente. Correcto. ¿Te acuerdas, Freddy, cuando fuimos a Puebla? Primero toda la organización, porque estamos hablando de un viaje, nosotros teníamos nuestra jornada de trabajo normal, entonces organizar todo un viaje que no tenía nada que ver De vacaciones ni con nada. vacaciones, con nada. Primero fue como el primer reto y después nos fuimos y nos tiramos para allá a comer chilaquiles, que esa es otra historia, Esa es ¿no? otra Podemos hacer un historia. podcast nada más de ese viaje a Puebla. De los sucesos. De Lo los importante también sucesos. fue que es que México, como es sede de Aloha en Latinoamérica, Ajá. aquí no, fue muy conveniente, fue muy conveniente. Y lo dijimos, lo discutimos también en el almuerzo del cumpleaños de mi mamá. O sea, que también las fechas fue como todo muy profético. Exactamente. Los Y planetas se Los alinearon, ¿no? planetas se alinearon. Y bueno, también era el detonante de que a mi sobrino tenía problemas en la escuela y estaban hablando hasta para sacarlo. Exactamente. Por nuestra cabeza había pensado cambiar de escuela, todo Y por eso también la tema premura, ¿no? que la llegada de Aloha hizo como un cambio radical al proceso que, bueno, explicamos aquí una premiere, explicamos todo, paso a paso lo que ocurrió con todo este proceso en el libro que se llama Revélate al diagnóstico, que va a estar saliendo pronto. Eso. Y bueno, y es básicamente para compartir con aquellas personas. Yo siempre digo que es el libro que yo hubiera querido leer en ese momento, en esos primeros años, Claro. en donde tú te sientes solo, en donde te sientes que tú ves a todo el mundo como normal, tú sabes, pasando bien fluidas sus etapas escolares y tal cual, y nosotros estábamos pasando por muchos retos, mucha incertidumbre. Entonces, ese es un libro que yo hubiera querido leer en ese momento para sentirme más tranquila, más empoderada, tener de repente como una ruta, como una alternativa. Y bueno, por eso es que lo estamos compartiendo, al igual bueno, que lo que fue el proyecto de Aloha, que lo trajimos a Panamá, ¿no? Para poder compartir también con otros niños, con otras familias que pasaban lo mismo que nosotros. Pero bueno, nos saltamos como un pedazo porque Bueno, fuimos a Puebla y vimos un campeonato, ¿era un campeonato regional Nacional. o nacional? Creo que era, bueno, Nacional de México. Era nacional de México, Sí. eran 400 400 niños. 400 niños. niños, sí. ¿Y los niños cómo estaban? eso fue una de las primeras cosas que creo que nos llamó la atención a todos, ver a 400 niños emocionados, felices y contentos por hacer una prueba de matemáticas, que es algo que tú realmente muy poco ves a las personas emocionadas por esto, y sobre todo a niños. Entonces, eso nos llamó demasiado la atención y dijimos, wow, qué impresionante. Y bueno, ya cuando empezó el campeonato, bueno, ahí yo creo que ver a niños resolver 70 operaciones aritméticas en tan solo 5 minutos y todavía más ver a varios niños levantar la mano antes de los 5 minutos, o sea que ya terminaron. Wow, qué impresión, de verdad. Y también ver a los papás, ver a la organización internacional cómo nos recibió, toda como la energía que se movía era algo. Yo que venía de estar atendiendo estaciones de combustible, de estar atendiendo a camioneros, transportar combustible de un lado a otro, uno no se acostumbra a eso, ¿no? Y al Sí, final otro ver todo, otro rubro en donde no esperas que todo sea como tan funcional, y también obviamente fue un determinante para, tú sabes, entrar en toda la organización acá en Panamá, ¿no? De traer a los acá. Fue Sí, fue todo muy fluido. Yo siento, sí. si me preguntan a mí, yo siento cómo fue el camino, la apertura, es como cuando ustedes no saben, tienen un panorama, tienen que cruzar no sé, un campo lleno de arbustos y tal cual, entonces no sabes que tienes que pasarlo, pero no tienes como el camino claro, pero cuando das el primer paso como que las hojas se van abriendo. Literal, si tú me preguntas de forma gráfica, esa sería como mi imagen de cómo fue todo el camino con Aloha. Yo creo que desde la primera vez, como todos los obstáculos o todas las cosas se iban como quitando, nos iban haciendo camino. Yo siempre digo que gracias a Dios fue súper fluido todo el proceso que tuvimos para tomar las decisiones.
para conseguir el capital, para poder traerlo a Panamá. O sea, todo fue súper fluido para que el proyecto fuera una realidad. Inclusive la manera en que nos organizamos, porque nunca dejamos nuestros trabajos tampoco, No, hasta hace sino poco. que lo hicimos al paralelo. Así que Yo fue... sí. Sí, sí, Bueno, sí, Adrián Adrián sí sí, se Adrián entregó se full. metió, sí, te puso el sombrero, se metió de Así es. cabeza. Y los Pero, problemas que teníamos los resolvíamos rápido también, pues eran total. cosas que obviamente pasaban. Y a nosotros de trabajar juntos también, la sinergia ya tenía madurez, pues. Así que fue realmente muy bendecido también de contar con ustedes, que no todo el mundo puede tener la dicha de tener socios que se puedan comunicar y hablar. Sí, es verdad. Y que al final eso es el núcleo de la empresa. Si no solo yo, no, jamás. No, es que yo creo que siempre hubo ese grado de incertidumbre al principio, ese grado de nerviosismo de emprender en algo que no se conoce mucho, traer algo que es nuevo para más, que nadie lo conocía, que no es lo mismo. Sí, es una franquicia, es verdad, a nivel internacional, pero en Asia es más conocido. Acá no era muy conocido decir lo que decía hace un rato, decir aloha, ¿eso qué es? Entonces, empezar algo desde cero, El abaco. tratar de darlo a conocer, el ábaco, cómo funciona, cómo trabaja, cómo hacerle entender a estos padres, a estos niños, el impacto que tiene a nivel cognitivo, no solo en el área de la resolución de problemas matemáticos, sino el impacto que puede tener para mejorar estas habilidades cognitivas tan importantes como son la concentración, la atención, la memoria, y enfocar esa idea para que los padres entiendan que son herramientas y recursos que le van a dar a sus hijos, que le van a servir para toda la vida. Fue un reto, creo que sí, y creo que hubo ese grado de incertidumbre como cuando tú cruzas un umbral, ¿verdad? Que tienes esa incertidumbre, pero siempre hay crecimiento después de esa puerta. Sí, Ahí total. le va el dicho, el camino se hace caminando. Literal, No hay de otra. literal, no hay de otra. Y algo muy importante, por ejemplo, que dijo Freddy, que quiero rescatar, la importancia de los equipos. O sea, yo creo que eso es súper importante, que nada que realmente impacte o nada que realmente trascienda puede ser hecho de manera solitaria. Es decir, definitivamente todo lo que se logró porque se trabajó en equipo. Y para los que preguntan cómo es trabajar con tu familia, bueno, yo tengo que decir que yo, gracias a Dios, tengo que decir que mi familia es un espectáculo.com. O sea, trabajar con mi hermano, trabajar con mi esposo, trabajar con tu familia, o sea, y poder separar lo que es el entorno familiar, de los negocios, de la parte de responsabilidades, de saber qué tiene que hacer cada quien y no por la relación. Tú sabes, como que relajarse, sino que yo creo que eso es súper importante, el hecho de que cada uno se puso el sombrero que le correspondía y con la responsabilidad y el compromiso que ameritaba y trabajar en equipo, ¿no? Y respetarse, tener mucha comunicación, yo creo que eso es lo más Muy importante. importante. Y otra de las cosas, bueno, que más adelante también el mismo programa nos hizo conocer gente maravillosa que también definitivamente nos ayudó a crecer, nos ayudó a expandir, que se puso como propio en la misión de Aloha y nos permitió también llegar a más lugares que son nuestros socios que también se han convertido en nuestra familia. De hecho, de nuestros socios, Frederick es padrino del hijo de nuestro socio. Entonces, somos una familia que se extiende más allá de la sangre. Entonces, eso es algo también muy bonito. El mismo proyecto hace que, que todo se pueda, que todo fluya más que nada. Más que Sí, lo nada. importante es dejar entender que el ego a veces no conviene a la compañía, sino que de repente al nivel personal y dividir las dos acciones de personal y comercial y entender de que al final la empresa necesita a gente que pueda velar por ella sin afines o intereses que en el momento sean personales o familiares. La empresa al final camina sola, como tú siempre me lo dijiste de chiquito. O sea, la plata de la empresa es de la empresa, no de los dueños o de los empleados o de nada, es de la empresa. Y hay que verlo como un ente, hay que verlo como una persona, o sea, si en caso tal lo quieras ver que no está, pero que siempre tienes que velar por ella.
Y hubo temitas, como siempre lo he dicho, pero al final es conocerse a uno mismo y saber los límites, saber cómo hablar, saber que uno es bueno también, porque a veces uno puede creer que uno sirve para todo, pero es entender que uno tiene que delegar o cotizar con otra persona o ver quién nos puede apoyar para poder llegar a la meta, porque y también siempre me acuerdo de que uno puede ser la mayor limitante de el crecimiento de algo, tanto de tu empresa como de lo que tú quieras ponerle, de cualquier proyecto. Y poder decir que Vanessa o Adrián me diga, "Oye, Freddy, yo creo que esto que dijiste podría ser de otra forma", y velar por esas opiniones, creo que es importante para cualquier persona que está emprendiendo o que tiene muchas empresas. Sí, la humildad. Yo creo que la humildad, que hablábamos esta mañana, Adrián y yo, sobre eso, sobre la importancia, básicamente lo que acaba de decir Frederick, ¿no? La importancia de ver a lo que es la empresa como un ente aparte que tú trabajas, o sea, tú te debes a la empresa. Y como siempre se dice, o sea, si tú estorbas a la empresa, sal, o sea, porque, no, porque la misión es la empresa. Pues nosotros, por ejemplo, lo que es el proyecto Aloha, yo creo que eso siempre se vio con mucho respeto, ¿no? ¿Cuál era la misión? Y que cada acción fuera en base a cumplir esa misión de la empresa, independientemente si, por ejemplo, si Adrián era mucho mejor comunicando, que comunicar a Adrián. Entonces, de esa forma yo creo que es muy importante y esto puede servir para muchas personas que están emprendiendo, que están construyendo sus sueños, están sirviendo, eh, porque la verdad emprender es básicamente servir a otras personas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es dejar el ego un poquito al lado, ponerse el chaleco de humildad y saber de que uno trabaja a beneficio de la empresa, no beneficio propio, ni para beneficiar el ego, ni nada de eso, sino el beneficio de la empresa. Siempre que se respete esa premisa, todas las demás cosas caen como en sus Como en su lugares. mapa. Y dejen todo escrito. Creo que nos ha servido mucho documentar las Dejar todo cosas, cuando nos reunimos decir las documentado. cosas, tratar de ser eficiente con las reuniones, porque a veces divagamos, hablamos de todo y creo que ha sido muy importante. Y darnos ese valor a cada uno de nosotros como que, oye, hemos llegado acá, somos esto, porque a veces no lo creemos, a veces nos dejamos llevar porque siempre nos hemos visto de una forma. Y dije, no, espérate, en este momento tienes que ponerte este papel y actuar como tienes que actuar en esta situación específica. Sí, definitivamente. Y yo creo y lo más importante de todo es tener el propósito claro, ¿no? El objetivo claro. Y en el caso de Aloha, el objetivo claro son los niños. Total. Y cuando tú trabajas y te enfocas para que ese objetivo se cumpla, todas las demás cosas, como decía Pablo Coelho, el universo conspira. Total, 100%. 100%. Yo creo que eso es lo primero. Saber cuál es como el compromiso, o sea, cuál es la misión. Claro. Y todas las demás decisiones son fáciles porque tienen que respetar el cumplir la misión. Están enfocadas hacia ese objetivo, ¿Tú te hacia acuerdas esa misión. por qué fue que Adrián, que terminó siendo el comunicador de la marca? ¿Por qué? ¿Cómo se dio? Porque no fue algo pensado. De que, Por bueno, cosas del destino. Se fueron Que acomodando los teníamos a la planetas. teacher, ¿cómo se llama la teacher de ese momento que teníamos? ay, Eh, no me acuerdo. Anabel. Ajá. Anabel, ¿no? Iba a ser Sí. la comunicadora. Ella iba a ser la comunicadora oficial de Aloha, pero yo no sé qué pasó ese Bueno, día. ese día tuvo una crisis de pánico escénico Ujú. y se congeló en un momento dado. Y no porque no lo había hecho anteriormente. De hecho, Estamos en una lo escuela, había hecho ¿no? anteriormente. Sí, Sí, sí. fue en la Íbamos escuela. íbamos a Exacto. presentar el... Íbamos a presentar el programa en un colegio y habría creo que alrededor de... ¿Cuántos padres calculas Eran tú? bastante. ¿300? Sí, Más o Sí, menos. era un Ese gimnasio estaba lleno. lleno, sí. Era un gimnasio lleno. Estábamos nosotros tres. Ajá, yo estaba atrás Ajá, y no llegaba. estaba la teacher, ¿Qué Freddy anda? pero se trabó y entonces yo miro a Freddy Es y que le no. digo, Freddy, No. Ve tú. le pongo el codo, Freddy. Y Freddy dije, yo, No. Adrián. Y Adrián fue, cogió Bueno, no tan rápido, yo también tuve, no, pues tuve. Pero bueno, como no se movieron, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Así que bueno, yo me menos acuerdo que mal. me paré y fui a hablar y Ay, lo hizo ahorita divino. no me acuerdo qué fue lo que dije. Súper. Pero bueno, gracias a Dios se pudo transmitir el conocimiento a los padres de lo que era el programa Aloha,
en ese momento y bueno, mucha gente quedó muy contenta y creo que fueron los primeros inicios, los primeros pasos hacia lo que hoy en día es Aloha en Panamá Total. y lo que ha llevado, ¿no? No, y Freddy y yo nos dijimos, bueno, Ya. pues, Y al final es eso, ¿no? No sabíamos para dónde, teníamos el destino, pero no sabemos cómo íbamos a llegar. es correcto. Entonces ya llegó Adrián, también se dio cuenta y ahora obviamente todo el mundo lo conoce como el comunicador oficial de Aloha. Correcto. Pero no era porque se quiso de esa forma Exacto. original. Así que ya saben el por qué Sí. terminó siendo Adrián. No. Sí, porque el destino así lo quiso. Sí, el gerente general, ¿no? El gerente general. Ah, sí, exactamente. Sí, en nuestra Organigrama. en nuestro organigrama, el gerente general siempre es el de arriba, que nos ha guiado, nos ha abierto el camino y todo esto. Bueno, dejamos a la gente en Puebla. Exacto. Dejamos a la gente en Puebla cuando empezamos el programa. Después vinimos. ¿Y cuánto tiempo después de que vinimos fue que hicimos la primera clase? Yo creo que nosotros Bueno, fuimos a Puebla como en empezamos con julio. nuestro O marzo, fue plan marzo. piloto. Fue en marzo. Empezamos con nuestro plan piloto porque decimos, bueno, esto está ok, muy bonito, muy chévere. Ahora ¿Cómo se hay come? que probarlo. Y los conejitos de India definitivamente empezaron a ser nuestros hijos, nuestros Tu sobrino. sobrinos. Pero ¿cuándo fue que firmamos contrato? El 15, ¿no? 2015. Sí, pero en Pero septiembre. empezamos en fue 2016. septiembre. Fue en septiembre. Ujú. Lo que dice Freddy, porque así mismo hablamos nosotros. Nos vamos de un tema y nos vamos para el otro. Tiene que estar activo Por la eso gente. es que hay que documentar para que queden las cosas bien al final. No, como les decía, lo que decía Freddy, nosotros llegamos, fue en marzo. En marzo nos Puebla. reunimos Ajá. en la cena de cumpleaños de mi mamá. A la semana siguiente, creo máximo 10 días. Correcto, es correcto. Bueno, a los 3 días presentamos el plan para financiarlo. Ah, es Bueno, correcto. ahí hubo un tema. Y después a las 2 semanas fuimos a Puebla. Creo que menos de un mes después de eso. Sí, fue Empezamos. rapidísimo. Porque empezamos y después firmamos un contrato. Y después fue en septiembre que firmamos contrato Que fue el entrenamiento oficial. y vinieron a hacernos todo el el entrenamiento entrenamiento oficial. oficial. Recuerdo que nos miramos, cuando fuimos a firmar el contrato, nos miramos Freddy y yo. Dios mío, que sacaste adelante. Sí. Y bueno, la verdad que también fue bien curioso porque vino la representante del Internacional, de Aloha Internacional, nuestra querida llamada Kiran. Y Love you, Kiran, love you. vino Viviana también para el tema comercial. Es correcto. Y teníamos, obviamente, no nos conocíamos, no habíamos tenido relación en ese momento y empezaban los entrenamientos y teníamos que bajar las cosas del carro. Y una de esas, estoy bajando El ábaco. el ábaco grande de profesores que es súper grande y me caigo, o sea, me revuelco todo en el piso. Nadie me ayudó, obviamente, pero esa Pero se cayó historia... se cayó desde el pick-up del Desde carro. un pick-up, desde el desde un pick-up, Hilux. tenía un Hilux, Un en, ese Hilux en ese se momento. cayó ¿cómo se llama? Desde el vagón. Desde Desde el el vagón vagón. estaba como chispeando. Yo le decía a la gente, si yo me caigo, me va a recoger, ¿verdad? Pero una caída aparatosa. Pero ahí nos dimos cuenta que los la abacos calidad de son los muy abacos buenos. son muy buenos porque no le pasó nada al abaco y ha sido una prueba de calidad exitosa. Exactamente, ¿no? Pero Ahora lo probamos así todos los años. Este es un cuento que se conoce en toda A nivel Aloha, internacional. a nivel internacional como la prueba de calidad de los Sí. abacos, de verdad. Nos mandan los abacos desde el A nosotros yo me caigo y encima él se para cae la todos semana. los días para probar. No, de verdad que fue Y súper, de ahí súper iniciamos chistoso. muy buena relación. O sea, al final la gente, lo que hace Aloha es obviamente su gente y siempre hubo como muy buena sinergia. Total. La familia Bueno. Aloha, pasado 10 años, y yo les puedo decir que en estos 10 años la comunicación, tanto de Aloha Panamá como de Aloha Internacional, toda la comunicación ha sido realmente maravillosa. Y yo creo que es lo que decía Adrián, ¿no? Que tienes que saber cuál es la misión, cada quien, si conoces la misión, los problemas y las situaciones se resuelven. Han pasado 10 años y 2 países. ¿Dos? Y 2 países. Sí, ay, es que ese es otro cuento, sí, exactamente. Ese es otro Vamos por cuento. partes. Vamos por partes, es correcto. Bueno, los conejillos de India, en el 2015, a finales de 2015, ¿con cuántos niños empezamos? Amanda, 3, 5. Nuestro plan Sí. piloto, era lo Nuestro que plan les comentaba hace un piloto. rato, ¿no? El plan Amanda, piloto mi hermanita, era los 2 hijos, un sobrino, Marco. 2 sobrinos, Marcos, Ajá, Marcos eran esos. y Ya. Diego y y los Amanda. mellos que No, No, los pero mellos los entraron medios ya después. fueron ya después de forma Después. institucional. Exacto.
o sea, fueron 5 niños cuando empezamos el proyecto, que fueron los mismos niños que después eran los que hacían las demostraciones, o sea, espectaculares, eh, porque claro, todos los niños, ¿cómo tú presentas el programa sin presentar los resultados, ¿verdad? Porque como no teníamos niños en ese momento, era complejo. Así que los primeros niños que fueron nuestros conejillos de India fueron los caballitos de batalla para hacer las presentaciones y poder que la gente pudiera observar realmente cuál era la evolución de lo que es el entrenamiento. No, y de hecho, y principalmente el niño que, sobre todo por el cual se trajo el programa acá, Claro, Claro. la que idea de era nosotros era, mientras más rápido empezar a mucho mejor. exactamente, exactamente. Pero algo que no saben es que, bueno, ya ustedes saben que nosotros al principio fuimos únicamente pensando en los cálculos mentales por un problema que teníamos, que el hombre tenía que pasar la materia de matemáticas, ¿no? Es correcto. Pero cuando llegamos a Puebla nos dimos cuenta que era otra cosa, estamos hablando de un entrenamiento. Realmente los cálculos mentales es la herramienta de trabajo, pero el entrenamiento o el objetivo principal es el desarrollar las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas que son atención, concentración, memoria fotográfica, creatividad, intuición, Imaginación, imaginación. Entonces, creatividad. creatividad, cuando nosotros dijimos, no, pero es que Confianza. autoconfianza radical, nosotros nos dijimos, no, es que nosotros veníamos por un problemita, pero este tiene la solución de nuestro problemón, porque realmente nuestro problema mayor Claro. era la situación que teníamos con Juan Diego con el tema de la concentración, de la atención, de la escucha. Así Que que, ya se había reflejado con notas de las profesores, o sea, uy, estabas en una sí, situación, sí, estaba en una sí. situación un poquito Estábamos en complicada. una situación compleja en donde Claro. nosotros éramos visitantes asiduos del colegio. Yo creo que nos llamaban cada 15 días a reuniones escolares, porque de verdad era muy desgastante, ¿no? Como familia era muy desgastante y, y definitivamente la intención era que poner a practicarlo de una vez, o sea, ponerlo en acción de una vez. Eso fue a finales de 2015. Nosotros empezamos, chicos, ¿se acuerdan cuándo fue la fecha oficial que iniciamos clases con terceras personas? ¿Se acuerdan? Bueno, te lo dejo a ti para que lo digas aquí delante de todo el mundo. Para ver si ella se acuerda. No, Exacto. yo sí me acuerdo. El 15 de abril del 2016 empezamos de manera simultánea Ah, está clarita, es en correcto, es en verdad. el el Colegio de La Salle como actividad extracurricular y también en el centro, que eran las oficinas administrativas que estaban en Villalucre, que fue el primer lugar donde acogimos niños para las clases. Sí, y de hecho me gustaría agradecer en especial al Colegio La Salle porque fue un colegio que creyó en el programa Aloha y nos abrió las puertas y al sol de hoy se mantiene con nosotros. De verdad que muchas gracias. De verdad que Así sí, es. 10 años después y todavía Así es es. nuestro colegio estrella dentro del programa. Actualmente ya estamos en otros colegios, ya estamos a nivel curricular también en otros colegios, entonces ha sido un camino, pero es como dice Adrián, el tener la oportunidad que alguien crea en ti, crea en tu proyecto, te dé la oportunidad de demostrar, de que puedan ver los resultados, creo que es fundamental y todas las personas necesitan eh, esas oportunidades, que alguien crea en ti, crea en tu proyecto para poder evolucionar, ¿verdad? Sin eso, sin esas personas, sin esas terceras personas que son las que te abren la puerta, realmente es muy difícil o sería muy difícil poder emprender, poder traer valor. Así. Sí, a nuestro padre también, que nos dio la Oh, oportunidad, nos abrió las puertas de la definitivamente. oficina. A mi De verdad padre que, amado, querido. sí, de Así verdad que sí es. también. Sí, yo creo que han sido muchas personas que contribuyeron y ayudaron para que este bello programa sea lo que es hoy en día y que haya llegado y que tiene que llegar todavía más a muchos más niños, porque esa es la misión del programa Aloha, transformar la vida de estos niños. Un programa que viene transformando la vida de niños por más de 30 años a nivel internacional eh, y traerlo a Panamá para que niños de Panamá logren tener estos beneficios grandiosos
que se logran a través de este bello programa, creo que fue una de las cosas más gratificantes que podemos tener, saber que estamos cambiando vida. Porque si bien es cierto, aquí la idea de emprender un negocio siempre es buena y hay muchos tipos de negocio, pero este negocio que tiene que ver con ese pequeño granito de arena que tú dejas en contribución para los niños, para su educación, para su desarrollo personal, es maravilloso. No, total. Yo creo que es muy gratificante poder sentir que tú dedicas tu tiempo, tu energía, tu enfoque, tu trabajo, a algo que realmente deja huella y que no solamente deja huella en una persona, porque tú trabajas con los niños, pero definitivamente impactas a los padres, impactas a toda Familia una entera. familia, toda una familia. Yo recuerdo una llamada eh, y siempre hago el comentario porque tú sabes que entre todas las cosas hay días que tú te sientes como que súper agobiado, ¿no? Te sientes como que con mucho peso. Y yo he tenido como no sé, como el privilegio que cada vez que me he sentido así como agobiada, siempre tengo una llamada de alguien oportuna que me dice algo que es como un bálsamo al corazón. Y recuerdo una llamada específica de una tía. O sea, no estamos hablando de la mamá ni del papá, estamos hablando de una tía que me llamó, consiguió mi teléfono para decirme, agradecerme por lo que estábamos haciendo, porque los cambios que habían visto en su sobrino y en su familia, no me ven, pero me ericé, eran extraordinarios y que gracias por la labor que estábamos haciendo. Entonces, esas son cosas que definitivamente te dicen que estás por un buen camino y que todo el esfuerzo, todas las pasadas de reloj, todo vale la pena. Vale la pena porque al final estás haciendo algo que va a tener un impacto y que va a tener Repercusiones. un resultado, pero a largo plazo. O sea, no es algo momentáneo, no es satisfacer una necesidad en un momento determinado, sino es algo que no solamente vas a ayudar a la persona en el momento, sino que va a ser a largo plazo. Y esa es una de las cosas que hemos visto con, por ejemplo, los niños que han pasado por Aloha, con todas las historias de éxito que tenemos, por supuesto, la historia de nuestro hijo, que es una historia maravillosa y por eso básicamente es por el cual decidimos escribir el libro, también para compartir los logros y compartir esa luz de esperanza de que, oye, mira, lo que nadie pensó que se podía alcanzar, sí se puede, ¿ves? Sí se puede, sí existen herramientas. Yo respeto mucho el tema de la medicación, yo sé que hay niños y hay personas que necesitan y lo requieren y respeto mucho ese tema, pero existen otros métodos que son métodos que no son tan rápidos, por ejemplo, como tomarse una pastilla, pero sus impactos traspasa el tiempo. Es decir, o sea, lo que un niño puede ganar en un momento determinado, lo gana y lo gana para el resto de su vida. Entonces, es una bendición. Lo que estamos haciendo es algo bonito, es algo que trasciende, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. ¿Cuál ha sido, una de las preguntas es, cuál ha sido en estos 10 años como de repente, algo que recuerden así, Que nos cambió. algo que recuerden, algo que haya pasado? Por ejemplo, Bueno. yo les tengo que decir, yo algo que recuerdo, campeonato 2018, la Si vas a noche hablar, antes del si vas a campeonato. hablar de las mesas de los, es exactamente lo que me pasó por la mente ahorita. Sí, yo pensando cosas bonitas. Mentira. Sí, 2018, un día antes del campeonato nacional. Horas antes del campeonato. Horas antes del campeonato nacional. A las 8 de la noche. Nosotros, 8 de la noche, el campeonato era a las 8 de la mañana del día siguiente. Nosotros esperábamos las mesas de competencia. Teníamos 350 niños para competir y el proveedor de mesas decidió Que no, que mañana temprano lo iba a hacer. que no iba a poder, A esa hora. entregarnos las mesas a esa hora. Yo creo que entre todas las cosas que hemos vivido, yo creo que esa ha sido una de las... Sí, porque hay mucho trabajo detrás de todo, ¿no? Que los niños tengan los kits
que al día a día, pues a las clases de alojo normal, de que las administradoras hagan su horario, los campeonatos, tantas cosas que a veces al final me imagino que la gente obviamente ve un resultado bello, pero en ese momento fue caótico, fue... Sí, porque es que bueno, para poner un poquito en contexto a las personas, es que sin las mesas no hay campeonato. Porque las mesas es donde los niños tienen que poner la hoja para hacer las operaciones aritméticas con su ábaco y toda esa dinámica requiere la mesa para que los niños puedan trabajar. Y que nos digan horas antes, no va a haber mesa, wow, teníamos que cancelar el campeonato que era que no era, íbamos a no, tener que no era pararnos, negociable, eso no podía pasar. íbamos a tener que estar parados a la gente diciéndole ahí, Exacto. Y entonces, imagínense, sucedió un milagro, porque es que no hay de otra. El de allá arriba nos tiró la mano y empezaron a aparecer las mesas. Otros proveedores que no tenían nada que ver con temas de mesa fueron los que nos colaboraron y nos ayudaron a conseguir las mesas. Y tuvimos hasta las casi 4 de la mañana terminando de colocar mesas y colocando todo para que a las 8 de la mañana estábamos otra vez ahí dándole la mano a la gente diciéndole bienvenidos. Nadie se dio cuenta de que nosotros horas antes estábamos en ese Via Crucis. Así mismo, sí, para poner un poquito en contexto, y todos los años se hacen campeonatos nacionales. Estos campeonatos nacionales se saca la selección que va a representar al país en campeonatos internacionales. Entonces, nosotros desde el 2016 hemos estado haciendo campeonatos, todos los años haciendo campeonatos nacionales. En el 2016 tuvimos la participación de como 25 niños, eso era Nuestro primer campeonato. nuestro primer campeonato, lo hicimos en La Salle. En el aula magna de La En el Salle. aula magna del Colegio de La Salle, que siempre nos ha abierto las puertas. El 2017 también lo hicimos En La Salle. Ya teníamos como 50 niños, como 55 niños compitiendo, pero el salto cuántico fue en el 2018. Lo hicimos por el Llano Bonito. Ajá, que fue por Llano Bonito, que En era el parque. un lugar que tenía un parque Muy bien, lindo. bien chévere, y nos pasa lo de las mesas. Yo creo que quería eso desmayar. ahora, bueno, ustedes comprenderán que ahora después de eso, en campeonato, lo primero que se firman son las mesas. Claro. Eso es lo Así. primero que se... Ay, hoy tengo que decirle gracias, Alex, gracias, Ricardo, gracias a todo el equipo que nos ayudó, que siguen siendo proveedores de nosotros, que les vamos a dejar Los teléfonos para recomendarlo. todos los datos. Sí, pero es interesante porque cada situación que te pasa te trae una enseñanza y un aprendizaje. Entonces, de todas esas situaciones que hemos tenido, también se ha aprendido, Claro. precisamente para que no te vuelvan a suceder. Definitivamente. Sí, Y uno no puede saltar del 1 al 5. no. Tiene que ir por parte, todas esas Total. cosas, todos esos estrés eran necesarios. Muchas otras cosas que han pasado, que obviamente te dan esa madurez y esa templanza para poder estar aquí. Y Total. aguantar y seguir seguir creciendo y que eso al final no te manche o no te quite las ganas de seguir Al creciendo. contrario, y cambiando. te dé mucho más herramientas, yo creo, ¿no? Mucho más herramientas. No, y definitivamente es así, y rescato lo que dijo Frederick, de que el resultado se ve, pero hay un trabajón antes de que eso se dé, tanto en campeonatos como en clases, como el manejo de los centros, todo, hay una logística muy grande y definitivamente somos lo que somos gracias al equipo que tenemos. Así que aquí saludamos a todo el equipo Aloha, todo el equipo, los administradores, los asistentes de aseo, los coaches, todas aquellas personas que intervienen para que los niños puedan recibir y puedan tener los resultados y las familias se sientan satisfechas con lo que hacemos. Sí, súper. Gracias, chicos. Lo dejamos para entonces un podcast número 2. Lo dejamos ahí en Ascuas. Sí. Faltó mucha información todavía. Sí, Pero esto tiene que mucho haber bochinche. una parte Una 2, segunda parte. una segunda parte. Pero bueno, vamos a dejarlo con la primicia, ¿cierto? Claro. Del 2026. Es- Como dice Frederick, el camino se va recorriendo paso a paso. Bueno, hemos llegado a una etapa en donde Panamá ahora va a ser
ha sido seleccionada para ser anfitrión en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha 2026, que va a estar siendo efectuado en domingo 26 de julio del 2026 en el Panama Convention Center. Vamos a tener alrededor de 800 niños, 25 países, así que bueno, estamos sumamente contentos y orgullosos de poder también compartir un poquito de nuestra cultura, de lo que somos como país, ¿verdad? Como panameños. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. Este primer podcast, 10 años, el camino, el recorrido de Aloha Mental Arithmetic Panamá, aquí con el apoyo y la compañía de Frederick Roberts, Adrián Cedeño y su servidora Vanessa Campos. Un placer, como siempre.